¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición. Realmente ustedes saben que esta es una edición muy importante relacionada con la nutrición de nuestra infancia. Este programa es muy importante, especialmente porque nosotros pues siempre estamos dándoles a conocer para el beneficio de las familias, para el beneficio de nuestros niños, en nuestra lucha en combate a la anemia y la desnutrición crónica infantil, que infelizmente tenemos que decir en los últimos informes que hemos recibido, pues por desgracia la anemia se ha incrementado. Nos parece que no es justo, nos parece que no es saludable, nos parece que estamos condenando a muchas generaciones con relaciones a este tema. Pero nosotros vamos a continuar peleando porque esto no puede parar y porque tenemos una gran responsabilidad, especialmente presentarles a ustedes, a los profesionales que nos visitan, que saben, que conocen y que les van a dar a ustedes pues toda una información de cómo ayudar, cómo mejorar la salud de nuestros niños a través de la alimentación, a través de los jugos, a través de los refrescos, a través de la importancia que representa el consumo del agua en sí. El agua natural, lógicamente un agua que tiene que ser saludable. Bueno, y hoy día pues tenemos un tema muy importante y está exactamente relacionado. Pues, pero antes le voy a decir, estamos con la licenciada Verónica Jiménez, quien es nutricionista de Happy Health. Vanessa Guerrero. Vanessa, disculpa. Aquí lo anoté mal y estamos con Vanessa. Vanessa Guerrero, pero sí eres de Happy Health. Vanessa, mil disculpas. No se preocupe. Para mí es muy importante tu presencia, especialmente porque ya te hemos tenido anteriormente. Nos has dado mucha información importante con diferentes temas que hemos nosotros venido presentando y lógicamente pues estamos hablando nosotros de la importancia de la hidratación, rehidratación y la importancia de los jugos, ¿no? ¿Por qué los jugos son importantes? ¿Por qué debemos utilizar en estos momentos estos jugos? ¿Por qué? ¿Qué tipo de cuidados debemos tener con los jugos? ¿Qué frutas debemos utilizar? También hay este tipo de presentaciones un poco particulares que mucha gente dice, ¿para qué utilizar los jugos? Porque personas con diabetes, por ejemplo, niños con diabetes, se les recomienda mejor el agua y consumir la fruta directa. Pero estamos hablando en términos generales, ¿no? Y es por eso que nosotros queremos saber del por qué es importante esta rehidratación, esta hidratación en esta temporada, especialmente que estamos en verano. Y sobre todo saber, ¿no? Qué tipo de frutas utilizar, cómo utilizarlas. Hay frutas que deben ser cocidas, hay frutas que pueden usarse naturalmente. Las cantidades en realidad es un montón de preguntas y de cuestionamientos que debemos realmente especificar y señalar contigo, Vanessa. Pero antes de seguir hablando de todos los beneficios que representa un jugo bien hecho, ¿no? Tu saludo. ¿Cómo estás, Clotilde? Bueno, un gusto de estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes. Vamos a hablar sobre la hidratación de los niños en esta temporada de verano, en esta temporada de calor, que las mamás muchas veces no tenemos las facilidades para quizás llevarle una fruta al niño, aunque particularmente yo sí recomiendo fruta. Antes que los jugos naturales, recomiendo que la fruta sea entera. La prioridad es la fruta, que los niños consuman fruta con todo y cáscara, que consuman manzanas, que consuman sandía, que ahorita es temporada, y la mayor porcentaje de agua que contiene. Entonces, bueno, nada, contenta, feliz de acompañarte, estar aquí. En realidad, Vanessa, este es un planteamiento que nosotros tenemos que hablar y aclarar por qué es importante hacer jugos. También tenemos el factor tiempo, las mamás trabajan, se tienen que ir, ahora que estamos en esta estación, tienen que dejar algo o ordenar o disponer algo para los chicos prácticamente no tienen tiempo porque tienen que o hacer sus cursos de verano o quedarse en casa o jugar o distraerse. ¿Por qué es importante tener un jugo para que nuestros niños consuman? Claro, es la manera más rápida y más sencilla. Como me dices, es un factor de tiempo, entonces me es más factible hacer un jugo que picar la ensalada de frutas.
Pero también recordemos algo, que para hacer el jugo tenemos que picar. Entonces, yo sí recomiendo y prefiero que sea fruta picada. En cuanto ya si nuestro tiempo es demasiado corto y preferimos un jugo, que el jugo sea sin azúcar añadida. Es suficiente con el azúcar propio de la fruta, ya porque se absorbe más rápido el jugo de frutas que la fruta entera. Entonces... Y las proporciones, porque seguramente que muchas mamás me van a decir, bueno, ¿cómo no le voy a añadir agua y sin azúcar? Porque de repente le da mucho líquido, poca fruta, o las proporciones. Por ejemplo, una manzana mediana, ¿cuánto de agua necesitaría? Una manzana de agua, media taza de agua. ¿No? Porque también está el factor económico, o sea, hay personas que no tienen condiciones económicas, que es el porcentaje que tenemos en nuestro país. No todas las familias tienen las cantidades económicas necesarias para, por decirte, tener una manzana para cada niño. Puede ser que sean 2 manzanas para 5 personas. Entonces, mismo así, la recomendación, y yo lo digo, sería usar el azúcar o no. No, yo sí no recomiendo, mismo así, yo no recomiendo el azúcar añadida para los refrescos de fruta. Por ejemplo, en agua de manzana, que con un medio kilo nos puede rendir pues para más vasos. Entonces sí se puede hervir la manzana, lo podemos echar canela, lo podemos licuar en 1 litro de agua. ¿Se enriquece el sabor con esas especies? Claro, con la canela le cambia el sabor, pero azúcar, nosotros los peruanos estamos acostumbrados a consumir bastante azúcar. Entonces si le podemos poner la mínima indispensable, que no esté muy dulce, sería lo ideal, lo adecuado, pero lo ideal es que se consuma sin azúcar. Más para los niños. ¿Por qué? Porque el azúcar no tiende a calmar la sed. Entonces te incrementa más la sed. Entonces lo que necesitas es calmarse y saciar. Entonces para eso mejor o es un vaso de agua o es un refresco de frutas pero sin azúcar. Lo que acabas de decir es algo interesante. Por ejemplo, antes de meternos ya a las frutas de la estación, cómo prepararlas, cuáles frutas hay que hervir, cuáles no. Por ejemplo, los bebés pequeños no. Hasta los 6 meses sabemos que no necesitan agua. Es pura leche materna. Exacto. Que no necesita ningún tipo de otro líquido, ningún otro elemento, y que con eso es más que suficiente. Exacto. Pasados los 6 meses, cuando el bebé comienza con las papillas, inclusive hay muchos profesionales del área que señalan, ¿para qué darle líquido si con el alimento sólido que se le da más la leche es más que suficiente? ¿Eso es cierto? Sí, pero en algunos casos, por ejemplo, hay niños que cuando empiezan a comer se les suelta el estómago, se van a enderrecer y sí es necesario rehidratarlos. Entonces, para ese caso es bueno darle agua sola, tibia. No necesito anís, no necesito manzanilla, solito agua. Ahora tampoco es darle un vaso. Los niños por cucharita, una cucharadita y media. Es suficiente. Es suficiente, nada más. Cuando ya los niños van creciendo, más de 1 año, 2 años, ya necesitan más o menos entre litro 200, litro 300 de agua. Entre todos los líquidos, no de agua sola. Entonces, en todos los líquidos que ellos consumen. Algunos siguen lactando, entonces ya por ahí el requerimiento de agua también se va satisfaciendo. Hay una leyenda, porque me parece que es leyenda urbana, dice, si el bebé cuando comienza a comer, ¿no?, los alimentos sólidos, que son poquísimas cantidades que se le da para que vaya aprendiendo, 2 elementos. Una dice, pero si se va en diarrea, la recomendación es retirarle la leche, ¿es verdad? No, si es leche materna, no se le tiene por qué retirar la leche. O sea, la leche todavía inmuniza a su le favorece. Le favorece. Si yo le retiro todo, por ejemplo, si fuese en el caso de fórmula, ahí sí se tendría que evaluar ya con el pediatra. En caso de leche materna, no. ¿Por qué te comento esto? Porque cuando mis niñas empezaron a comer, se les empezó a soltar el estómago y yo les seguía dando pecho. Entonces, eso le ayudó y me favoreció a que su flora intestinal pues se regenere, estuviera mejor. Se recuperan rápido. Sí, el problema pues es que nosotros vamos a dar por hecho de que los bebés están consumiendo leche materna. Exacto. Leche de fórmula, y yo lo digo, es muy específico, en un porcentaje muy pequeño, porque es verdad, existe un problema bastante serio relacionado con un porcentaje mínimo, lo repito, de mamás, que realmente el porcentaje de leche que dan es menor. No significa que no tenga.
Lo Exacto. tiene, pero es en menor cantidad y necesita ser pues Claro, complementada con fórmula. Pero esos son casos muy raros, no Sí. es el común denominador. Entonces la recomendación, y ahora sí lo vamos a recalcar, es porque en el Perú ha disminuido la lactancia materna y eso es un problema bastante serio. Sí. Porque les estamos quitando a nuestros niños la oportunidad de tener una mejor calidad de vida y eso es muy importante. Bueno, ahora sí, ¿qué tipo de frutas debemos servir para que nuestros niños la puedan consumir y no correr el riesgo de que se vayan a malograr, de que se vaya a fermentar por el clima que tenemos? Perfecto. Por ejemplo, las frutas que son más sensibles. Yo no recomiendo en sí hervir, por ejemplo, la naranja o el maracuyá. ¿Por qué? Porque ellos contienen vitamina C y la vitamina C es muy volátil. Entonces, la vitamina C la pongo en contacto con calor o con fuego, se va. O sea, desaparece. Desaparece y prácticamente me estoy comiendo solamente el azúcar. Entonces, yo prefiero, si es que va a ser en ese ámbito, que sea chicha morada, ¿sí? El camu camu, en algunos casos se hierve, pero su cantidad de vitamina C es alta. ¿Sí? Así que si lo pierde un poquito, no hay no problema, afecta todavía porque es alto. absorbe lo suficiente, ¿no? Pero en naranja y en maracuyá sí. Y sí el se limón. va. El limón también. Entonces, ese tipo de jugos sí le podemos hacer en las mañanas, le podemos dar a los niños jugo de naranja. Ahora, el jugo de naranja también no es que se parta la naranja, lo sirvo en el vaso y lo dejo ahí hasta que pasen horas, porque también pierde vitamina C. Máximo tiene que estar en el vaso 10 minutos. A lo mucho. O sea, se tiene que hacer y tomar inmediatamente. Es poner en fila a los niños y que en la medida que se va haciendo, que se lo vayan tomando. Y eso sí se hace, por ejemplo, en mi caso, cuando era pequeña, mi mamá sí nos alineaba a mis hermanos y a mí, y conforme hacía nos iba dando. Entonces, es lo ideal, que apenas se haga, se consuma. Entonces, ¿qué es lo que se consume con las famosas naranjadas? La naranja, agua y azúcar, porque así se le echa el azúcar. Para estos casos podemos hacer chicha morada, emoliente. Es mucho más recomendable. Exacto, emolientes. Podemos hacer el jugo de piña, pero la piña perdería la fibra. ¿Y la cáscara de la piña? La cáscara de la piña la podemos utilizar y la pulpa la podemos comer como fruta picada. Exacto. Bueno, yo no sé si es lo recomendable, pero mi abuela, yo siempre hablo de ella, ¿no? Ella cortaba las piñas, sacaba todas las cáscaras, ¿no? Las ponía a hervir, le echaba canela, clavo, vainilla, como para hacer un postre. Nunca le he añadido azúcar. No. Y ese era el agua de tiempo que nosotros bebíamos. O sea, yo tengo costumbre de tomar el agua de la cáscara de piña por años y sin azúcar. Entonces nuestro paladar se acostumbró. Y esa es una de las preguntas. El paladar se adecúa, se acostumbra, se acostumbra. ¿Verdad? El paladar o el sabor se acostumbra máximo una semana. Una semana tiene para sufrir la ausencia del azúcar. Después de esa semana, el paladar solito se acostumbra. Y ya no hay problema. Cualquier cosita que tenga azúcar lo vamos a sentir muy dulce. Y eso es lo que sucede con algunos pacientes. Que cuando se les retira el azúcar, padecen una semana. Pero después de una semana, están totalmente tranquilos. Ya todo lo sienten dulce. Ya su paladar se acostumbró. Sí, en realidad es verdad. Inclusive con la leche, yo me acuerdo que era cero azúcar. Era pura leche porque decía, la leche tiene suficiente azúcar y es la que necesitas. Exacto. Punto. Ya no se necesita. En sí no se debería añadir azúcar a nada, ¿no? Exacto, que su consumo sea mínimo. Lo que pasa es que nosotros los peruanos estamos acostumbrados a potenciar más el sabor dulce, ¿no? Vamos a seguir hablando de este tema y sobre todo porque por ahí cuando las personas sabían que íbamos a tocar este tema me preguntaron sobre la papaya y sobre hervir la papaya, como que a mí me hizo un crequi en la cabeza, pero yo no soy profesional de la rama, así que te vamos a preguntar. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Salgalú TV Online sigue creciendo y se renueva.
con nuevos programas, nuevos enfoques, nuevos temas y con la participación de profesionales de primera calidad. La primera infancia primero. El medio ambiente, sus derechos y yo. Diálogo abierto. Infancia sin violencia. Y nutrición en la infancia. Una visión responsable y solidaria que integra el conocimiento y el valor de la experiencia con una nueva expresión ágil y dinámica. Desde este lunes 14 de agosto, todos los días a las 11 de la mañana, conéctate y participa en vivo con tus opiniones y comentarios. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bueno, a mí personalmente me encanta porque yo soy de las personas que consumen mucha fruta cuando está en la estación, siempre buscando lo que está en estación porque es lo más recomendable, es lo más cómodo para nuestra economía. Exacto. Pero me quedó esta pregunta que me pareció muy interesante sobre la papaya, porque me dice, si hay mermeladas de papaya, hay estas situaciones, ¿también se podría hervir la papaya para hacer una papayada? No sé cómo se llama, así como la naranjada, una papayada, no sé. Me pareciera, a mí me pareció como que muy extraña la pregunta, pero tenía lógica, ¿no? Si puedes hacer mermelada, también puedes hacer una papayada. Sí, sería muy lógico, pero no es lo recomendable. Yo sí he visto compotas de papaya, también igual que la mermelada de papaya, pero ya vienen, la cantidad de azúcar que tienen es alto, así no sea azúcar añadida, el simple hecho de licuar la papaya o de desagregar la papaya y no comerla entera, su cantidad, su índice glucémico aumenta, entonces eso ya es perjudicial para la salud. Yo sí recomiendo que la papaya, que es una fruta fresca, una fruta rica en vitaminas, también y única como las que hay en nuestro continente. Exacto, es muy fresca y ayuda mucho a las personas que tienen gastritis. Entonces yo sí les recomiendo y hago hincapié en esto, en que sea fruta picada o fruta entera. Entonces, en cuanto a compotas o papayadas, de preferencia no. Esa palabra no existe. No existe, pero no, de preferencia no. Prefiero que sea papaya picada, en todo caso. Y para los bebitos chiquititos se les puede aplastar. Se les puede aplastar. Sí se les puede dar, sí, ¿no? Sí, se les puede no dar. tiene contraindicaciones, nada. No es necesario. ¿Cuál sería para hacer un avance cronológico de las edades de los niños y el tipo de frutas que deben consumir? Por ahí también, no sé si es leyenda urbana, donde señalan que los cítricos hay que evitar en los niños pequeñitos cuando recién comienzan a comer, sí. ¿no? De preferencia sí, para evitar un tema de alergia. A mis pacientes pequeños les recomiendo que los cítricos empecemos iniciando a partir de los 9 meses, 10 meses. Con poquísimas cantidades. Sí, muy pocas cantidades para ver quizás alguna reacción alérgica. Y ya cuando le llegan al año ya pueden consumir absolutamente de todo. O sea, al año ellos tienen libertad de poder consumir naranja, de poder consumir papaya, fresa, kiwi, aguaymanto, de todo, no hay ningún problema. A partir de los 6 meses hasta antes del año, ¿cuáles son las frutas más recomendables para esta fase? Es, por ejemplo, el plátano, que es básico. Y nuestros plátanos son fantásticos. Sí, plátano, le podemos dar durazno, que se les puede raspar con la cuchara, la manzana, la pera, que también son de contextura suave, de preferencia que tengan contexturas suaves. También conforme le vayan saliendo los dientecitos, ya dándole pedazos con cáscara para que ellos también muerdan y puedan aprovechar la fibra de la cáscara. En realidad eso es muy importante porque muchas veces nos confundimos y vemos, a Dios gracias, tenemos un país maravilloso en cuanto a la producción de fruta, ¿no? Exacto. Y eso es muy importante. Antes de ingresar al tema de qué tipo de frutas son más recomendables para hacer los jugos, ¿no? Especialmente por las condiciones de practicidad para las mamás, la recomendación siempre va a ser que se coma la fruta. La fruta, sí. Para chicos y para grandes. Exacto. Ahí no hay edad. Esa es la recomendación fundamental. Pero frente a la situación, que es una realidad y que no la podemos tapar con la mano, por ejemplo, ¿qué frutas debería dársele a los niños
ya que están corriendo, qué frutas no deberían cocinarse y qué frutas, qué tipo de vitaminas tienen en los diferentes grupos de frutas que tenemos, Ya, ¿no? por ejemplo, la fruta principal es la que nunca se deben cocinar, es la vitamina C, es la en todos los cítricos, de preferencia que no se cocinen, que sean inmediatamente consumidos. En algunos casos, por ejemplo, en el caso del maracuyá o del camu camu, sí lo podemos refrigerar, lo podemos tener en tiempo para que lo puedan consumir los Porque niños. no pierde tanto su No pierde tanto como la vitamina, naranja, ¿no? la naranja sí pierde mucho más rápido. Naranja, limón, me parece que, Exacto, de que preferencia son muy sensibles, ¿no? son muy sensibles. En sí la vitamina C es sensible, pero en estas frutas como camu camu, que tiene bastante cantidad de vitamina C, la podemos refrigerar. Pero el maracuyá, por ejemplo, sí he visto pacientes que hierven la cáscara junto y después lo licúan y lo hacen concentrado. Eso también podría ser válido para poder darle, siempre y cuando el azúcar añadida sea muy baja, que no sea tan dulce. La recomendación es no, pero como esta es bastante ácida, Sí, claro. quizás Pero no. cuando hierves el maracuyá, o sea, la cáscara de maracuyá, ya no es tan ácida. Ya disminuye la Honestamente nunca lo he hecho, voy a probarlo. sí, disminuye. En otro refresco que podríamos dar sería la chicha morada, que es rica en antioxidantes. Entonces, esa chicha también la podríamos servir con cáscara de piña, con membrillo, con canela, y ya cambia el sabor. Entonces, se le echa limón y poca cantidad de azúcar, que también podría dársele a los niños. ¿Cuáles son las vitaminas que tienen los diferentes grupos que más o menos, el común denominador de frutas que se consume y que tenemos en el mercado? Tenemos ¿no? flavonoides, tenemos carotenoides, vitamina C, que es la que más abunda, tenemos el complejo B, siempre y cuando se consuma la cáscara, tenemos la fibra, que es la que nos va a ayudar en el tránsito intestinal. Hay, bueno, la zanahoria y la beterraga no necesariamente están consideradas como en el campo de las frutas, pero podría ser frutas. El tomate es una fruta, pero para nosotros es verdura. Es una verdura, pero sí, realmente es una fruta. Exacto. La palta es una fruta, pero está considerada dentro de los platos salados y para las ensaladas. Exacto. Hacer extracto por decirte, de la zanahoria y de la beterraga, claro, es muy positivo. Es positivo, sí, pero ahí estamos quitando una parte fundamental, que es la fibra. O sea, sacamos lo que es el agua al momento de hacer el extracto, sacamos el agua, algunas vitaminas, pero botamos la parte de la fibra, alguna pulpa que se queda, que también nos podría ayudar. Podríamos hacer un licuado de las verduras, por ejemplo, hay un extracto de zanahoria, de beterraga, de manzana, de piña. Entonces, como un combinado. Como un combinado. Para verduras. añadirle las fibras. Exacto, lo podríamos hacer. Ahora, no es indispensable tomar todos los días jugo de frutas o jugo de verduras, porque también aumenta nuestro azúcar en sangre. Sí es recomendable una vez al día, dejando un día, a la semana serían 3 veces, 4 veces, no habría problema. Pero tomar jugo a cada rato y todos los días, sí para nosotros sería perjudicial. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo estaba leyendo unas investigaciones también en los documentos que ustedes nos han enviado, que me parece fantástico, porque es toda una información que nos alimenta bastante. Hay toda una nueva corriente de la jugoterapia, ¿no? Y realmente, bueno, hay que conocer, hay que meterse profundamente, no hacerlo así en forma indiscriminada, porque de repente podríamos causar algún problema de salud. Exacto, sí. Lo que pasa es que al momento de hacer el jugo o de las verduras aumenta su índice glicémico, o sea, el azúcar que tiene, por más que no le agreguemos. Y el nosotros consumir a cada rato el jugo, nuestro azúcar en sangre también va a subir, porque ese azúcar que ya se hizo en la licuadora, por así decirlo, se absorbe mucho más rápido que consumir la fruta entera. Entonces el azúcar se vuelve simple, se absorbe más rápido. En la fruta es un azúcar todavía compuesto, entonces es más difícil que el organismo lo vaya degradando y se demora su tiempo. En cambio, cuando tomas jugo, la necesidad de comer algo más o de sensación de sed va a ser muy pronto. En cambio, cuando comes la fruta entera, va a demorar un poco más. Y eso es lo que se recomienda, eso sería lo ideal. Sí, aquí nuestro contraproducente es el azúcar. Es el azúcar. Cómo la fruta procesa, cómo la transforma. Y aquí hay un tema, los niños que son diabéticos,
qué tipo de frutas no deberían consumir y qué jugos no deberían consumir. Cuando los niños tienen diabetes, se recomienda no dar ningún tipo de jugos. En ninguna... Bajo circunstancia alguna. No, en ninguna. Y esas famosas industrializadas que dicen sin azúcar, No. sin esto, sin aquello. No, porque si se lee la parte de la etiqueta, a veces dicen jugo con stevia, pero cuando se lee la información dice endulzado parcialmente con stevia. Quiere decir que no está... No Totalmente. es del todo totalmente stevia, hay otros tipos de azúcares añadidos, entonces eso le van a hacer daño al niño que ya padece una enfermedad. Se recomienda sí que ellos consuman fruta entera con fibra, porque la fibra ayuda a que la insulina mejore su trabajo. Entonces es lo recomendable para ellos que consuman fruta picada o fruta entera en 2 veces al día, 3 veces al día, dependiendo de su estado nutricional. En todo caso, yo creo que la recomendación es cuando las mamás, ¿no?, van al mercado, van a hacer sus compras, y si van a comprar algo industrializado, y si tenemos diabético en casa, leer. Sí, yo leer creo que las eso es una etiquetas. recomendación muy importante, ¿no? Hace poco hubo todo un cuestionamiento con relación al etiquetado, ¿no?, de los diferentes productos, y realmente hay que tenerle una información precisa. Yo creo que todas las personas tenemos 2 dedos de frente y entendemos lo que eso significa. Si me dice que hay parcialmente endulzado, significa que hay algo más que le están agregando. Y que no está especificado. Exacto, que no está especificado, puede ser que esté especificado, pero no todos manejamos el lenguaje que maneja la industria, no todos sabemos los nombres técnicos que ponen. Entonces para nosotros también es un poco complicado que las amas de casa que lean y entiendan. Entonces, lo más recomendable es que jugos para una persona con diabetes, de preferencia no, y que coman su fruta entera, con todo y cáscara, que esa fibra les va a ayudar a ellos a mejorar su estado nutricional. Entonces, solo para ingresar al otro tema, podemos poner a la heladera o la refrigeradora, no al congelador, sino a la parte que no congela, el camu camu, el maracuyá, la chicha morada. La chicha morada también, es rica en antioxidantes. Entonces eso también nos ayudaría, por ejemplo, a personas que tienen presión elevada, la chicha morada nos ayuda, o el maíz morado en sí nos ayuda a bajar nuestro nivel de presión. Nos nivela. Sí, en realidad eso es muy importante, porque realmente siempre estamos con esta preocupación de qué hacer. Y también yo vi dentro de la información que podríamos hacer ciertas aguas, porque ahora para mí el agua es agua, ¿no? O sea, es mucho más saludable, y ese es el punto que quería comentarte. Perdón. Es mucho más recomendable consumir solo el agua para hidratarse y que los niños se acostumbren a consumir solo agua. Yo conocí a alguna mamá que decía: yo les mando a mis hijos camote en sus loncheras, un huevo cocido pelado para evitar que no tenga ese olor tan fuerte por la concentración que tiene, y agua. Sí. ¿Esa es una lonchera saludable? Claro, claro que sí, porque ya cubrimos el área de proteína, que vendría a ser el huevo, el área de carbohidratos, que vendría a ser el camote. Con vitamina. Con vitamina A, por supuesto, y agua, que sí necesita hidratarse. Sí, yo sí recomiendo en primera instancia el agua. Los niños pequeñitos se van acostumbrando al sabor. El agua no tiene sabor, y eso es a veces una barrera para que los niños consuman agua. Lo que podemos hacer es agregarle unas gotitas de limón. Ya le cambia el sabor, sin azúcar obviamente, ya le cambia el sabor y vamos ingresando. Lo recomendable es que sí, sea agua pura. No tiene sabor, es fácil de conseguir. Porque a veces los niños dicen: no quiero agua sola porque no me gusta, me da náuseas, no tiene sabor. Entonces siempre les digo que lleven un limón, les agreguen un limón y ya les cambia el sabor. Y las infusiones. O sea, por ejemplo, en otros lugares he visto cómo se preparan las manzanillas, las famosas manzanillas, ¿no? Y el boldo y qué sé yo. Las dejan enfriar y la toman como agua de tiempo. En muchos lugares sin azúcar, en otros le ponen azúcar. ¿Cuánto es recomendado tomar estas infusiones? Se puede tomar como agua de tiempo, pero a las infusiones no las recomiendo a los niños,
De preferencia a niños, nada de infusiones, y mayor aún si es que en su alimentación hay menestras o tenemos niños con anemia. De preferencia infusiones no. Para personas adultas, sí, podemos tomar las infusiones, la anís, la manzanilla, el boldo, como agua de tiempo, si es que no tuviésemos ninguna complicación de salud. Si no, sí se puede tomar, ¿Y por qué? No hay problema. Es que los niños no pueden tomar las infusiones, especialmente si consumen menestras? ¿Hay un quiebre ahí? Sí, hay un quiebre. Lo que pasa es que las infusiones, vamos a ponerlo de un tema más, un punto más sencillo, las infusiones no permiten que el hierro que está en las menestras sea absorbido. Se absorbe. Entonces se absorbe. Entonces eso, si es que, y peor aún, si es que tengo un niño con anemia, pues la menestra que yo le estoy dando para que levante su hemoglobina, con el anisito, la manzanilla, se la estoy quitando. Entonces prácticamente el niño no me va a subir en hemoglobina, se va a estancar. Y entonces si las mamás le dan, porque hay muchas mamás que esto se viene arrastrando por generaciones, ¿no? Claro. La famosa anís estrella, que les dan a los niñitos, le dan su leche, para que no tenga cólico, que se ya le da ese anís. No, de preferencia que no se le dé ese tipo de anís o de infusión a los niños, a los menores de 1 año. Ellos no. Ahora, si queremos prevenir lo que son gases en los niños chiquitos, lo que tenemos que hacer es retirar, si les estamos dando menestra y hemos observado que es la menestra, retiramos la cáscara, porque es la fibra la que produce ese embalonamiento, esos gases. Eso es lo que podemos hacer para el niño pequeño. Ahora, eso no quiere decir que cuando mi niño empiece a comer, le voy a lavar la cáscara y le voy a sacar la cáscara de la menestra, no. Siempre y cuando ya se tenga... romperla, ¿no? Claro, siempre y cuando ya veamos que el niño está presentando algún tipo de problema gastrointestinal, ahí sí, recién le tenemos que retirar la cáscara. Si es que no, ellos pueden consumir entera. Antes de irnos al corte, una pregunta. Yo vi en unas investigaciones que señalaban que para consumir menestras, la recomendación era, especialmente para las personas que tienen problemas de digestión, que la mitad del producto sea cortado, licuado, partido, chancado, como sea, y la otra entera para poder hacer la masticación del caso. ¿Qué es la recomendación para que el cuerpo pueda absorber mejor las sustancias, las vitaminas que tienen las menestras, acompañado de algún cítrico? ¿Eso es verdad? Exacto, sí, eso es cierto. Lo que nos produce, por ejemplo, a personas con gastritis, lo que produce el embalonamiento, la hinchazón, es exactamente eso, la cáscara. Al momento de romperla, al momento de licuarla, se rompe esa cáscara y es más fácil asimilarlo. Yo lo que sí a mis pacientes les recomiendo es que retiren la cáscara de las menestras. Siempre las menestras se tienen que absorber con algún refresco o alguna ensalada, siempre ácida, cítrica, para que su absorción de hierro, el hierro como proviene de vegetales, necesita un acompañante. Si proviniera de animales, ya no necesitaría un acompañante. Entonces, su acompañante de la menestra siempre va a ser algo ácido, siempre es la vitamina C del hierro, para que pueda ingresar en nuestro organismo. Ok, nosotros vamos a ver cómo es que podemos acompañar las menestras, con qué jugos, porque hablamos de vitamina C, pero tenemos que especificar cuáles son esas vitaminas, en qué frutas podríamos hacerlo. Nos vamos al corte y regresamos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes
que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, nosotros siempre seguimos conversando, inclusive en los intermedios, porque hay temas muy interesantes, muy importantes y sobre todo para verificar ciertas situaciones que se presentan de las combinaciones. Por ejemplo, hay un plato que es un plato bandera en Brasil que se llama la feijoada, que sería una frijolada, y donde la composición de este plato es muy interesante, ¿no? Son frijoles con carnes, y tienen una verdura que se llama couve y lo sirven con naranja, con la piel del cerdo bien tostada. Claro, es una mezcla así maravillosa, pero tiene de todo. Y aparte que tienen el caldito, se hacen hervir eso y el caldito que se toma, ¿no? El caldito de esta frijolada. Es un solo plato, obviamente, ¿no? Pero lo más interesante es la combinación. Tienen la verdura, es una verdura que ellas la pican y la presentan, es verde, totalmente verde. La naranja pelada es compañía de todo esto, ¿no? Y me llamó la atención porque hay una buena parte de los frijoles que están tan cocidos que están reventados, ¿no? Con las proteínas. Y eso es como nuestros tallarines de fin de semana nuestro, allá es la famosa frijolada o feijoada que ellos tienen. Pero me llamó la atención esta combinación de colores bien interesante. Interesante. Por ejemplo, acá se podría dar, podríamos manejar así, pero el tema de las ensaladas. Por ejemplo, una lenteja, ¿sí? Lenteja con una ensalada de 5 colores en donde haya brócoli, lechuga, que la lechuga también ayuda a la hidratación, contiene bastante cantidad de agua. Podemos utilizar zanahorias, alverjitas, choclito, cebolla. Entonces, hacer una ensalada así de tantos colores llama la atención. Entonces, y para los niños es divertido. Es divertido. Entonces, cada vez que nosotros consumamos algún tipo de menestra, siempre hacerlo con una bebida cítrica, ya sea limonada o ya sea maracuyá o refresco de camu camu, que es lo ideal. Entonces, esa vitamina C que está en ese refresco va a ir con el hierro y se van a unir y nosotros lo vamos a poder absorber mucho mejor. ¿Qué cantidades por día deben de consumir los niños? Sus menestras y su jugo cítrico. La cantidad de menestras que debería consumir un niño. Porque a veces las mamás les sirven tamaños platos que va más allá de la capacidad de nuestros niños. Y los estómagos pues no necesariamente son inmensos. Exacto. ¿No? Recordemos que el estómago del niño es el 3% de su peso, o sea, es más chiquito que nuestro estómago o que el estómago de un adulto. Ellos pueden consumir un plato de entrada, estoy hablando de un niño de 4 o 5 años, un plato de entrada en donde se le ponga su menestra, su arroz, que más o menos vendría a ser una taza o 3/4 de taza para él, y su vaso de refresco que es de 250 mililitros. Con eso es suficiente, Sí, ¿no? con eso es suficiente. Y bueno, su plato de verduras, de ensalada, que si al niño se le empieza a inducir desde muy chiquito con las verduras, ellos no van a tener ningún problema en más adelante seguir consumiendo sus verduras. Hay que enseñarles desde pequeñitos que las verduras son parte esencial de nuestro organismo. Exacto, te comento, tengo una paciente que empezó a darle a su niña el brócoli. Como la niña mientras cocinaba le daba el brócoli para que se vaya entreteniendo. De ahí empezó con el brócoli a comer y ahora el brócoli es parte de su alimentación, pide su ensalada de brócoli, si no hay brócoli hace todo un berrinche, pero quiere su brócoli en su plato. Entonces, es el aprendizaje se da desde pequeño, ¿no? Desde pequeño. Entonces eso se puede ir fomentando y se puede ir enseñando.
siempre hay que tener paciencia para darle de comer a los niños. Es un proceso de aprendizaje, Exacto. es como aprender a leer y escribir. Exacto. La alimentación debe ser todo un placer. Exacto, sí, porque si no es placentero y lo hago renegando, de mal humor, los nutrientes que estoy consumiendo no van a ser absorbidos. Encima me voy a indigestar, me puede caer mal la comida y eso tampoco ya no es nutrirse, no es alimentarse bien. Hay otro tema que probablemente para nosotros es muy común, es muy importante y lo tenemos. A mí me encanta muchísimo, que son las famosas sopas. No hablo de los caldos porque ese es un otro negocio. Las famosas sopas, las sopas especialmente a nuestro país, al sur, que tiene tantas sopas maravillosas. Sí. Y la combinación de los líquidos fríos. ¿Qué tan saludable es esto? Porque una sopa de la que nosotros hablamos es aquella que tiene las carnes, tiene las sustancias, tiene las verduras, tiene papas, camote, yuca, en fin, tiene un complemento de todo y no es el caldito, sino son sopas espesas. Son sopas espesas, contundentes, o sea, son sopas... ¿Esas son interesantes para que un niño consuma? Claro, también lo podría consumir como plato de fondo, o sea, ya no el caldo, sino esa sopa en donde tenemos trigo, quinoa, lentejas. Claro, esa sopa... Las sopas condensadas, porque Exacto. no es que es el caldito que se toma con biberón. Exacto, no. Esas sopas ellos sí también lo pueden consumir, se les puede dar como parte de la alimentación. Igual, siempre acompañado con algún, como son menestras, con algún refresco cítrico. De preferencia que no esté refrigerado por el cambio de temperatura. Exacto, porque les puede dar les dolor puede de estómago, dar algún ¿no? dolor de estómago. Siempre que esté al tiempo, tampoco congelar o refrigerar mucho el refresco antes de darle al niño, porque recordemos que los niños vienen quizás de hacer una actividad física y si es que le damos algún refresco súper... Extremadamente frío. Exacto, sumamente frío, a ellos les puede hacer algún tipo de daño. Entonces siempre a temperatura ambiente o un poquito frío, pero no helado. Voy a asustar a las mamás, ¿ya? Realmente, un niño que me viene de haber estado jugando fútbol con sus amiguitos, donde sea que haya estado jugando, el cuerpo sumamente caliente, le podemos dar un shock con una bebida sumamente helada. Claro, ¿verdad? porque nuestra temperatura corporal está elevada y más la bebida va a ir por dentro, donde estamos súper calientes. Entonces, ese cambio de temperatura tan brusco, si bien es cierto, sí refresca, pero también nos puede causar algún tipo de daño. Entonces, pongamos un ejemplo. Tengamos hielo, ¿no? Y echémosle agua caliente. ¿Qué sucede? Se derrite. O al revés, ¿no? Exacto. Se ¿Qué es lo que derrite, pasa? empieza a salir vapor, se puede aumentar la temperatura. Eso es lo que pasa internamente. Exacto, es lo que pasa internamente. Entonces, podemos ocasionar algún daño respiratorio, pulmones, circulatorio. Un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Entonces, es muy recomendable que el refresco que sé que mi niño va a venir no esté helado. Ya vemos la hora, por ejemplo, va a venir 11, ya sacarlo 10:40 para que vaya bajando y se convierta a temperatura ambiente. Y el niño lo puede tomar. Que está un poco frío, pero no está helado. No está helado. Ojo, eso también es para los adultos. Sí, porque a los adultos nos puede irritar la garganta, ya estamos con gripe y ha sido por esa bebida sumamente helada que hemos consumido. Pero también pueden colapsar. Exacto, también. Sobre todo cuando venimos de hacer una actividad física deportiva, intensa. ¿no? Sí, donde hemos que van al mucho. gimnasio, qué sé yo, Exacto. los que salen a correr. Siempre con que cuidado. Preservarse de consumir cosas muy heladas. Tan heladas. Exacto, siempre con prudencia, siempre con cuidado de no consumir esos tipos de bebidas. ¿Por qué el agua es importante? Porque nos ayuda a movilizar todos nuestros sistemas. Nosotros estamos compuestos más del 50% de agua. Entonces, si no es que tomamos agua, por ejemplo, no nos va a ayudar en el tránsito intestinal, nos vamos a estreñir. ¿Por qué? Porque las heces se forman de la fibra que estamos consumiendo más agua. Si nosotros no le damos agua, por más que consumamos un montón de fibra, no nos va a ayudar en el tránsito intestinal. También el agua nos ayuda para el sistema circulatorio. Entonces el sistema circulatorio recorre todo nuestro cuerpo, nos ayuda también a llevar el movimiento para todas las células. Eso es muy importante. Y también hay una cosa que es como medio loco, porque tenemos estas costumbres, ¿no? Por ejemplo, una bebida, ¿cómo se llama esta? Se me ha ido ahorita a la cabeza, que es bastante ácida y que se utiliza mucho, que
te los venden más en los mercados cerca de casa, que es bastante ácida. Tenía el nombre ahorita en la cabeza y se me ha ido, y es bastante ácida. El camu camu. Bueno, cuando me acuerdo del kiwi, por ejemplo, kiwi. ¿no? El kiwi no necesariamente a todo el mundo le gusta. No, no a todos les gusta. Y yo sé que tiene mucha vitamina C. También contiene vitamina C, al igual que la fresa. Pero, por ejemplo, si es que damos el kiwi, cuando se hace una torta y hay un juguito verdecito, ese también es el kiwi. Solo que ya fue procesado y ya es hecho prácticamente azúcar. Pero es recomendable consumirlo. Es un poco ácido, sí, pero también tiene cantidad de agua moderada. Entonces también se podría consumir e ir induciendo en la alimentación. Igual que las fresas, el melón, en esta época de verano, la papaya, el melón, la sandía, son frutas esenciales para hidratarnos, porque la cantidad de agua que tiene es más del 50%. A mí me parece, leí en algún documento que el kiwi tiene mucha vitamina C. Sí. Y que se podría inclusive hacer un jugo para el niño sin añadir azúcar, obviamente. Claro. Pero que no perdería tanto su valor nutritivo. Claro, se podría hacer un jugo de kiwi, darle vasos pequeños, no tampoco un vaso muy grande. Y sí, se podría servir como para hidratarse. No tendría ningún problema. No pierde mucho como sí perdería en la naranja, por ejemplo. Porque en algunos lugares recomiendan el kiwi cuando los niños tienen un problema de anemia, de desnutrición, dice como para fortalecerlos. ¿Eso es verdad? Ya, lo que pasa es que para fortalecer el sistema inmunológico sí se necesita vitamina C, aparte de otras y ahí vitaminas. entra el kiwi. Ahí entraría el kiwi, pero para lo que es contrarrestar anemia, no. Las frutas es más para retener. Sí, las frutas ayudan con un alimento que contenga hierro, sí, para retener el hierro, pero por que ejemplo, van a sanar, mezclar con las menestras. Mezclarlas con las menestras, con el pescado, eso sí va a ayudar a que el hierro que ya estoy consumiendo tenga, pero de por sí que el kiwi tenga hierro y me va a curar la anemia, no. No, es un complemento. Es un complemento, sí. Perfecto. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte, vamos a regresar y vamos a ver un videíto sobre la importancia de la rehidratación a través de los jugos que nos hicieron, que nuestra querida productora lo hizo, y yo quisiera que se vea porque realmente está muy lindo, nos han felicitado por ello y quiero mostrarlo, sí, con todo orgullo el trabajo que periódicamente se hace. Pero ahora nos vamos a un corte y regresamos con este videíto. La salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad. 3. Cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlo de las enfermedades como el sarampión. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, nosotros estamos acá y vamos a hablar pues exactamente ya en esta última parte de las combinaciones que debemos hacer, las creencias que las mamás debemos sacar de nuestras cocinas, como las infusiones, por ejemplo, que son tan comunes, la anís estrella que se ha usado y se sigue usando en todo nuestro país. Pero antes de conversar, yo quisiera ver esta pequeña producción que han felicitado, porque realmente resume todo aquello que nosotros debemos aprender. Así es que veámoslo.
Bueno, a mí me encantó este resumen con la variedad de frutas que tenemos y lógicamente tenemos que aclarar como para poder ingresar al mundo de las mamás y que aprendamos, porque al fin y al cabo el propósito de nosotros es aprender justamente porque ahí vemos, ¿no?, por qué los jugos son importantes, recomendando siempre que el consumo de la fruta entera siempre va a ser mejor, pero es una realidad que tenemos todos los días, como lo hemos señalado, que a veces las mamás quieren dejarle algo pronto a los hijos porque trabajan, porque tienen 100.000 ocupaciones y los niños que vienen de la calle, ya hemos hablado de que tiene que ser a temperatura para evitarnos sustos mayores con nuestros niños, ¿no? Hay toda una serie de cosas que debemos desmitificar. ¿Qué recomendaciones tú les darías a las mamás para que tomen cuidado justamente para evitar que nuestros niños pasen mal, ¿no? Exacto. En primera instancia, lo que recomiendo es, si es que tenemos un poquito más de tiempo, dejarles fruta picada. Si es posible, le guardamos en tuppers pequeños en una refrigeradora. Si es que ya nuestro tiempo está muy justo, tenemos el tiempo contado, podremos hacerle un jugo de frutas para que ellos lo puedan tomar en el momento. De preferencia no añadir azúcar, de preferencia simplemente con el azúcar propio de la fruta que se realice el jugo. De ahí, jugos envasados de preferencia tampoco dejarles, ¿no? Algún refresco para quizás el almuerzo, como ya indiqué antes, chicha morada, emoliente, maracuyá, camu camu, eso sí le podríamos dejar para que acompañen sus almuerzos, sus comidas, o como agua de tiempo, que ellos lo puedan tener, lo puedan preparar al instante, bajo en azúcar y poder consumirlo. Hay una vitamina, le llaman vitamina, en otros lugares llaman vitamina cuando se sirve la fruta con leche. ¿Es recomendable servir fruta con leche, sea el plátano, sea la papaya, sea la fresa? Porque a mí me encanta la fresa con leche. Claro, hay los jugos como para iniciar a que el niño vaya tomando. Se puede poner fresa con leche, he escuchado mango con leche, lúcuma con leche. Esos batidos, por así decirlo, ya son energéticos. Entonces le dan un plus al niño como desayuno para que pueda ir a hacer sus actividades diarias. Sí, es un plus de calcio. Pero igual la leche propia tiene su azúcar que igual estamos rompiendo. Como estamos rompiendo el azúcar al momento del procesamiento, igual con la fruta estamos rompiendo el azúcar. Entonces, de preferencia ya no es adecuado agregarle más azúcar. Suficiente con eso y sí puede servir como un batido energético para ellos. Pero eso es muy específico porque es una vitamina realmente que se está dando. No es un jugo que puedes consumir 2 veces al día o en forma muy continua, porque realmente se puede confundir. Porque es un jugo enriquecido, entonces le voy a dar a mi hijo todos los días. No, de preferencia solamente se da en las mañanas. ¿Por qué en las mañanas? Porque iniciamos todas nuestras actividades, entonces tenemos que estar muy cargadas de energía para poder realizar todas las actividades, y para eso se le da este jugo enriquecido con calcio, que ya proviene de la leche, con las proteínas, más las vitaminas que tenemos del jugo. Se hace pues un batido energético, y eso ayuda para que ellos puedan tener sus actividades. Esta pregunta, palta con jugo, como jugo con leche. Para ser sincera, nunca lo he probado, nunca lo he intentado. Sería una bonita experiencia ver, porque tengo entendido, como me has comentado, que se da en un país vecino. Entonces sí sería bonita experiencia ver cómo se hace el sabor, la contextura. La palta contiene vitamina E, contiene grasas que son saludables para el corazón. Entonces sería interesante ver la combinación y hasta qué punto también nosotros podemos resistir esa combinación, porque es una combinación un poquito fuerte. Entonces, tú sabes que le dan a los niños que tienen problemas de salud, ¿no? Y te digo, es Brasil, muy cercano, donde le entregan esta vitamina, la llaman vitamina. Toda fruta con leche la llaman vitamina. Y esta palta, yo me acuerdo que en los centros médicos donde las personas tenían ciertos problemas de salud, una recomendación era darle alguna fruta con leche, claro. ¿No? Pero la palta es, por decirte, unas personas que tenían un problema de baja glucosa o qué sé yo, problemas relacionados con una salud de que no estaban lo suficientemente fuertes como para enfrentar una terapia o un tratamiento un poco más serio. La recomendación era darle palta
con leche, como vitamina. Claro, lo que sucede es que ya le estás dando un potenciador más a la palta, que vendría a ser la leche, y eso ya se convertiría en un batido energético. Como la palta tiene grasa, ya su aporte calórico es un poquito alto, y la leche también. Entonces ya se hace un batido energético. Encima lo vamos a licuar. Espero yo que no se le agregue azúcar y ya es... No, normalmente no le agregan azúcar. Entonces, en los centros médicos es difícil, ni sal ni azúcar. Entonces ya sería como un potenciador. Si es que estamos, por ejemplo, con desganados o bajos con sueño, hemoglobina, por así decirlo, ya eso nos podría ayudar un poquito a despertarnos o a tener más caloría, más energía, para que ellos por eso nos dan ese batido. Para que puedan resistir también cualquier tratamiento. Cualquier tratamiento. ¿Verdad? Bueno, ya al final de este programa que me ha divertido, me ha encantado, Vanessa. Realmente te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias. Que al final, ¿qué recomendaciones, qué consejos o qué mensaje les darías a todas las personas que tenemos responsabilidad de niños pequeños para cuidarlos, para hidratarlos y especialmente en esta temporada? Y especialmente aquellas mamás que se van a la playa, que llevan sus galones de gaseosas y que realmente no es lo más saludable. No es lo saludable. La primera recomendación es que el azúcar no va a calmar la sed. El azúcar nos va a producir más sed. Eso es uno. Después siempre llevar, ya nos vayamos a la playa o algún paseo familiar, siempre tener en la cartera o en el maletín fruta. La podemos llevar entera, se puede picar allá. Y siempre agua. El agua es lo mejor. Todos nosotros, ya seamos pequeños o grandes, tenemos que iniciar con un vaso de agua, un vaso de agua tibia. Y ahí ya nos estamos asegurando de que cumplir nuestro requerimiento diario. Bueno, yo creo que ha sido muy completa esta información, Vanessa. Realmente te agradezco mucho. Porque además nos has... retirado algunas informaciones que teníamos en la cabeza y que es muy normal, ¿no? Muy normal prepararlo, hacerlo, entregarlo, y sin embargo ahora sabemos que no necesariamente todo lo que hemos aprendido o lo que tenemos por tradición no necesariamente es lo más recomendable, especialmente porque están surgiendo nuevas investigaciones importantes con relación al tipo de alimento que debemos consumir y cuidar la hidratación y la rehidratación de nuestros niños, ¿no? Sí, es básico porque si nosotros no damos la cantidad suficiente de agua, podemos tener mayores consecuencias, resequedad en la boca, en la piel, hay mucha concentración de desechos que normalmente botamos por orina, ahora hay mayor concentración y eso nos puede traer a nosotros infecciones urinarias, algún problema de cansancio, mareos, náuseas. Entonces, siempre es bueno tener indicado agua, siempre es bueno llevar consigo agua. Ahora, los niños tenemos un punto, los niños nunca van a tener la sensación de sed, a menos los más pequeñitos. Entonces, siempre es ir preguntándolo o ir dándole o ir fijando horas para que ellos puedan tomar agua. Y para que se acostumbren. Para que se acostumbren. ¿No? Ya los niños que vamos creciendo ya necesitamos la sensación de sed, entonces sí pedimos agua, pero los más pequeños no. Entonces siempre es recomendable darle agua, insistiéndole, preguntándole, para que ellos se puedan hidratar. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias a ti. Realmente te agradezco toda esta conversación con Vanessa Guerrero, nuestra licenciada nutricionista de Happy Health. Realmente te agradecemos y ellos vienen con relación a un acuerdo, un convenio que tenemos con Munaico, ¿no? Porque ellos nos están ofreciendo la posibilidad de presentar a profesionales de altísima calidad como tú, Muchas Vanessa. Gracias. Porque nos abre puertas, nos abre diversas ventanas o los huequitos pequeñitos donde entra el conocimiento, que eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias a ustedes. La próxima semana estaremos con otro tema importante, siempre relacionado con la salud, con la sana alimentación, y nosotros vamos a continuar en este combate contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. Gracias a Munaico, gracias a ti y gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima semana.